Yo, el señor dragón. Capítulo 11. El país de los sueños. Esmeralda. Como mago, especialmente uno que había alcanzado el nivel de archimago, Marches ciertamente poseía conocimiento sobre los distintos rangos de dragones. Esta era una raza favorecida por los dioses y nacida para menospreciar a todos los demás. En comparación con los dragones, la mayoría de las especies tenían una vida corta. La esperanza de vida de los dragones llegaba a los miles de años y no necesitaban un entrenamiento agotador para mejorar sus poderes. Simplemente envejecer sería suficiente y, cuando lleguen a la edad adulta, sus puntos fuertes probablemente estarían rozando el rango legendario. Además, su estructura titánica y su anatomía letal significaban que incluso las potencias legendarias de rango verdadero dudarían en enfrentarse a uno. Tendrían que pagar un alto precio incluso si lucharan y ganaran. Al igual que los elfos, la población de dragones era baja, por lo que cada dragón de la raza era tratado con gran importancia. Si alguien realmente se atreviera a matar a un dragón, muy pronto sería despedazado por hordas de hermanos de su víctima. Los llamados matadores de dragones eran en gran medida personajes ficticios en Sansoliel, personalidades que solo podían existir en los cuentos y canciones de bardos y juglares. A menos que el dragón se hubiera excedido con sus acciones, ninguna potencia de rango legendario se atrevería a luchar contra un dragón. Pero los dragones también poseían una debilidad fatal: su fecundidad. En realidad, nadie lo había contado, pero los miembros de la raza de los dragones en el continente principal no podrían haber superado los pocos miles. Si no fuera por su larga esperanza de vida y su fuerza abrumadora, estarían destinados a la extinción. Los dragones también eran vagos. Aparte de comer, no se molestaban en entrenarse y, de hecho, pocos sabían cómo hacerlo. Solo unos pocos genios dragones poseerían ese tipo de conocimiento. Si fuera solo un dragón maduro, o incluso uno de los mayores, Marches no se habría orinado en los pantalones. Avir, después de todo, seguía siendo uno de los guerreros de rango legendario más fuertes que la teocracia podía enviar. E incluso si no pudiera matarlo, podría resistirlo al menos por un tiempo. Este no es un dragón cualquiera, sino uno primordial. Uno que debería haberse extinguido hace mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? No deberían haber caído todos con el dios dragón. Marches hizo una mueca. Ninguno lo menospreció por su terror, ya que las reacciones de los otros magos fueron aún más pronunciadas. Después de ver al dragón dorado, algunos de ellos colapsaron, paralizados en el suelo. Y algunos incluso perdieron el control de su vejiga. Sigue nuevos capítulos en Notch/EL/Bim/. Com. Todos estos magos se unieron a la guerra para ganar méritos militares, y esta fue su primera expedición. Al enfrentarse a un enemigo tan horrible, sus reacciones inmediatas palidecieron en comparación con las de los soldados. Aunque estos últimos sintieron un miedo profundo, mantuvieron cierta compostura y permanecieron de pie. El dragón, con su forma gigantesca de más de 300 metros y unas alas que parecían cubrir los cielos, con su cabeza que despertaba un miedo primario en todos los espectadores, y una sombra que borraba cualquier optimismo que el ejército tuviera inicialmente, no podía dejar de infundir terror a cualquier persona. Los dragones adultos normales tendían a alcanzar un máximo de 60 metros de longitud. Y eran lo suficientemente aterradores, pero no tan malos como para evocar una sensación de desesperación. Algunos dragones antiguos raros podían alcanzar hasta 100 metros y, por supuesto, era aún peor tratar con ellos. Pero no eran nada en comparación con el gigante de un reptil frente a ellos. Solo su tamaño casi la convierte en una isla voladora. ¿Es realmente un dragón? Un mago de bajo rango tembló y murmuró. Ese es un dragón primordial. Si estoy en lo cierto, ya ha vivido durante al menos 30.000 años, Marches dijo palabra por palabra. Después de escuchar su respuesta, los jóvenes magos quedaron atónitos una vez más. ¿Cuánto duraron 30.000 años? Ni siquiera la historia de la civilización humana llegó tan lejos. En cuanto a las otras razas, cualquiera que hubiera vivido durante 30.000 años ya se habría convertido en un dios o habría sido olvidado por el río de la historia. A pesar de eso, hoy de alguna manera pudieron ver tal criatura. Cuando sueño, el mundo tiembla. Cuando despierto, nace la realidad. Junto con su declaración de ira, un resplandor verde claro se derramó sobre el cielo y la tierra con el dragón en el centro. Envolvió a la legión de 30.000 personas, así como al gran bosque. Cada criatura sintió como si hubiera venido a otro mundo cuando la sensación de la primavera llenó sus corazones. Era como si estuvieran en un mundo protegido por la naturaleza. Este lugar era, el país de los sueños. Esmeralda.
Un frondoso bosque empezó a surgir sobre las llanuras a una velocidad imposible. En un abrir y cerrar de ojos, el bosque empezó a expandirse. Aunque el tamaño del nuevo bosque no se podía comparar con todo el bosque de la luna, eso no disminuyó el milagro que el dragón había provocado. Marches escuchó gritos a lo lejos. Provenían de los elfos y druidas. Habían estado acechando en el bosque y esperando que los humanos atacaran antes de contraatacar. Sus gritos, sin embargo, estaban cargados de emociones diferentes a las de los humanos. Si los humanos gritaban de miedo, los elfos lo hacían de alegría. Para los elfos y druidas que amaban la naturaleza, el nuevo bosque creado por el dragón frente a ellos parecía un ejemplo de gracia divina. Divino, dominio divino. Marches pasó del puro terror al entumecimiento mientras contemplaba la obra del dragón. Aunque nunca antes había visto este dominio, había leído en los registros que esta era una de las aplicaciones del poder divino de Dios. Si una persona pudiera condensar este dominio en su propia autoridad divina, entonces nacería un nuevo Dios. Este no es un dragón primordial ordinario, es un semidios. La voz de Marches ya tenía un tono de sollozo. Comenzó a arrepentirse de haber venido a este campo de batalla. Incluso si el dios de la magia hubiera descendido y lo hubiera obligado, no se atrevería en absoluto a dar un paso más. Los dragones primordiales ya eran lo suficientemente poderosos. Eran parientes del dios dragón. Incluso las legiones del cielo estaban indefensas frente a estas aterradoras criaturas, y si un dragón primordial se había convertido en un semidios, entonces solo los dioses podrían someterlo. En esta era donde la gloria de los dioses se había atenuado y sus milagros se habían desvanecido, este dragón primordial de rango semidios era un ser invencible. El gigante escamoso abrió la boca y exhaló llamas de color esmeralda del cielo. El aliento invadió a la legión humana, acumulando instantáneamente millas de bajas. Sin embargo, en lugar de quemar a sus víctimas, aquellos que eran tocados parecían desaparecer y volver a existir. Su misma presencia se volvió gradualmente ilusoria antes de desaparecer. Cuando cierra los ojos, el mundo se convierte en un sueño. Esto es. El poder de los dioses, los labios de Marche estaban secos mientras murmuraba. Capítulo 12. Tu destino es la muerte. Louie estaba muy encantada. Insignificante. Insignificante. Todo demasiado insignificante. Después de movilizar el poder de la divinidad del dios dragón de 5 colores y transformarse en un dragón legendario, el mundo ante él cambió de lo que solía ser. A sus ojos, el mundo parecía haberse transformado en franjas de reglas. Ya fuera el cielo o la tierra, los ríos o el bosque, ya no eran pura materia sino que se habían convertido en conceptos. Aunque Louie entendía solo la mitad, sabía que esta era la ley de los dioses. No sabía si eran sus instintos de dragón o el poder divino lo que infundía el orgullo que sentía dentro de él, pero se sentía incomparable. Tal como estaba ahora, todo en el mundo tendría que arrodillarse ante él. A pesar de saber que esto era solo temporal, y solo era posible tomando prestado el poder de la divinidad dentro de él, el sentimiento de júbilo era extremadamente real. Ante él se encontraron 30.000 humanos cuidadosamente dispuestos en formación. El Louie humano se habría estremecido ante la mera visión del duro campo de batalla, pero tal como estaba ahora, Louie solo podía ver a los soldados como hormigas saltarinas. Frente a su cuerpo de 300 metros, cada soldado era un poco más grande de lo que sería un insecto para un humano. Un solo paso de él podría causar innumerables bajas. Para los humanos, su nuevo adversario parecía más una montaña que un ser vivo. No podría evitar preguntarse si los fríos trozos de hierro en sus manos le servirían de algo. El sentido común les decía que era absolutamente imposible. El poder del dragón irradió de Louie, golpeando los corazones de los soldados que de alguna manera permanecieron en pie. Sus ojos se llenaron de poder divino mientras los escaneaba. Se dio cuenta de que estos soldados estaban envueltos en una energía misteriosa que realzaba sus cuerpos. El misterioso poder emitía la verdadera aura de guerra, que parecía ser magia relacionada con los dioses. Interesante. Realmente interesante. De repente siento que este mundo es interesante. Ja 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 ja. Louie se rió por dentro por la extrema emoción. Levantó sus garras de dragón y las abofeteó ferozmente. Las docenas de humanos que no pudieron esquivar su ataque fueron aplastados en hamburguesas de carne. Los pocos que llevaban armaduras pesadas descubrieron, bastante rápidamente, que su protección no significaba nada para el poder absoluto de su enemigo. El cuerpo de Louie por sí solo fue suficiente para aplastar a los humanos que tenía delante, por lo que se abstuvo de usar habilidades especiales.
Después de que Louie levantó sus garras, la tierra quedó sembrada de extremidades dispersas y órganos aplastados. El espeso y empalagoso olor a sangre llenó el aire. Ja 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 ja. Louie se rió emocionado. Como ser humano, este tipo de escenario seguramente le provocará vómitos. Ahora, sin embargo, no sentí más que un placer profundo. Al final, la brutalidad simplemente quedó grabada en los huesos de un dragón. Ayudar, no me mates. No me mates. Los soldados humanos frente a Louie se levantaron del suelo y corrieron hacia atrás, llorando. El río de sangre y carne y el dragón invencible frente a ellos rompieron sus corazones y mentes. No deseaban nada más que huir del trágico campo de batalla. Desafortunadamente, no importa qué tan rápido corrieran, el dragón iba a paso de caracol. Sin prestar mucha atención a los soldados que huían, Louie avanzó. Cada paso tronó como 1.000.000 de caballos y dejó profundas huellas en la tierra ensangrentada. Ni siquiera le importaban los desafortunados que murieron pisoteados. Rugido, en su emoción, Louie levantó su cabeza de dragón y dejó escapar un rugido mortal. Una horrible onda de sonido se extendió, sacudió la atmósfera y al instante arrasó con miles de personas. Su gruesa cola se levantó y golpeó el suelo, sacudiendo toda la llanura y derribando a innumerables humanos. En solo un encuentro, aplastó la formación de batalla de 30.000 personas y miles de personas murieron trágicamente. Louie escuchó el sonido agudo de objetos silbando en el aire. Con una mirada casual hacia un lado, notó que los humanos en la distancia le lanzaban rocas con catapultas. Cada roca tenía 10 metros de ancho y normalmente presionaría a los comandantes más acérrimos, pero los ojos de Louie solo mostraban desdén por lo que le parecían juguetes. El confiable equipo de asedio utilizado por los humanos se convirtió instantáneamente en su propia perdición cuando un simple golpe de Louie cambió la dirección de una roca voladora, enviándola a estrellarse contra una multitud de humanos. Con gemidos angustiosos, a docenas más de personas les destrozaron brazos y piernas en una lluvia de sangre y carne. Entonces, con su vista extremadamente aguda, Louie encontró un palillo de dientes volando hacia él. Miró con atención y comprendió que era una flecha. Estaba entrelazado con un color plateado claro que implicaba que tenía una habilidad especial. Descubre nuevos capítulos en Novelbean. La flecha golpeó con precisión entre un espacio en sus escamas de dragón. Con su enorme tamaño, era muy difícil esquivar el ataque, pero tampoco lo intentó. Aparte de dejar un leve rasguño, la flecha fue simplemente ineficaz. Louie miró hacia el origen del vuelo de la flecha. Fue precisamente desde la dirección de la catapulta. Un humano vestido de guardabosques quedó estupefacto por la ineficacia de su disparo. A Louie no le importaba lo que pensara el otro lado. Al ver que no solo había personas que se atrevían a arrojarle piedras, sino también aquellos que se atrevían a usar palillos de dientes para dispararle, la ira brotó de su garganta y directamente escupió otro bocado de aliento de dragón esmeralda. El aliento de dragón en forma de abanico era incluso más aterrador que un lanzallamas. En un instante, todo lo que tenía delante se volvió ilusorio. Todo lo que tocaba el aliento se convertía en un espejismo. El Emerald Dreamland se expandió. En las llanuras empezaron a crecer árboles centenarios. Al principio, estos árboles eran fantásticos, pero en un abrir y cerrar de ojos se habían consolidado en el mundo real. Sus gruesas y sólidas ramas agarraron a los humanos que lloraron y los estrangularon hasta la muerte. Innumerables humanos colgaban de los árboles y a algunos les arrancaban el cuerpo directamente. La sangre y las entrañas derramadas por los humanos se convirtieron en nutrientes que alimentaron el crecimiento del bosque. Soy Louie Caracolon. Tontos humanos, tiemblen delante de un dragón. Solo son hormigas destinadas a morir. Los humanos aullaron, gritaron, suplicaron y lloraron de dolor. Los ojos de dragón sobre ellos seguían siendo crueles y sin ninguna simpatía. Capítulo 13. Dragón semidios y guerrero de rango legendario. El dragón de 300 metros de largo dejó escapar un rugido que sacudió cielo y tierra. En el nuevo bosque, los humanos gemían y gritaban mientras sus huesos eran aplastados y su carne herida. La brutal escena parecía una reminiscencia de algo salido del infierno abisal. Esto fue una masacre. Una masacre total y absoluta. Frente a un dragón primordial, los humanos solo podían correr como insectos sin cabeza. Su resistencia fue inútil y sus intentos de defensa resultaron cómicos para el depredador. Sus destinos estuvieron decididos desde el principio.
Al sacrificar a los soldados, Louie sintió vagamente calor y una pequeña sensación de hormigueo, pero debido a su resistencia mágica innata y la disparidad de poder entre él y sus agresores, apenas se dio cuenta de que le habían lanzado bolas de fuego y magia de relámpagos. En lugar de dolor, todo lo que sentía fue una ligera picazón, y los magos fueron rápidamente eliminados de la existencia. Debido a que eran demasiado débiles, Louie no tenía mucha impresión de los magos humanos. Dragón malvado, los seguidores del dios de la guerra no se rendirán. Justo cuando los sonidos únicos del campo de batalla eran sus rugidos y los gritos de los humanos, una voz enojada surgió repentinamente del caos. Por el rabillo del ojo de Louie, vio una luz meteórica cargar hacia él, como una luciérnaga haciendo alarde de su poder frente a los humanos. Louie lo espantó del mismo modo que una persona espantaría una mosca. Abir ardía con una luz brillante. El aura del guerrero estaba toda concentrada en su cuerpo, haciendo que pareciera que estaba envuelto en llamas. La voluntad de su dios parecía haber sido convocada dentro de él. En ese momento, el pequeño humano finalmente atrae la atención de Louie. La voluntad de la otra parte en ese momento parecía haber sido sublimada y emitida un fuerte poder de existencia. Ese era el verdadero significado de la guerra, la llama ardiente de la batalla. Era el aura que Louie había visto en esos soldados antes de que huyeran. Abir vio la garra del dragón avanzando hacia él. La titánica garra reptiliana se cernía sobre él como una montaña. El pico de la montaña presionó hacia abajo, pero Abir ni siquiera se inmutó ante el desafío. Abir rugió de ira. Un símbolo de iris apareció detrás de él y pareció condensar la voluntad de una legión de humanos de élite. Luego se fusionó con la espada larga que tenía en la mano en medio del rugido de miles de personas. Más cerca y más cerca. Cuando finalmente estuvo justo frente a él, Abir pudo sentir profundamente la desesperación divina que irradiaba el dragón. Era un poderoso guerrero de rango legendario. Pero dentro del dominio divino, su fuerza se derritió como nieve bajo el sol ardiente. Si no hubiera alcanzado el dominio de la leyenda y trascendido los límites de los humanos a través de la trascensión inmortal, ya podría haberse desvanecido bajo la luz divina esmeralda del dragón, pasando de lo real a lo irreal. Aún así, el aura de batalla de Abir se estaba disipando rápidamente, pero a él no le importaba. Aulló y la espada larga que tenía en la mano apuñaló las garras del dragón. El arma en su mano era el arma legendaria espada del Santo Iris, y ahora con la infusión de la voluntad de la legión y la fe de los humanos, el arma legendaria casi había alcanzado el nivel de un arma divina. Era suficiente para herir incluso a un dios. Whoosh, al ver la espada sagrada desde las escamas de Louie y atravesar sus garras, Abir se llenó de alegría. Pero antes de que pudiera continuar esforzándose, el dragón pareció sentir el dolor y el resto de su palma se conectó con su cuerpo. El cuerpo de Abir fue abofeteado directamente. Después de derribar innumerables árboles centenarios y volar millas de metros, finalmente se estrelló contra la tierra dejando un enorme cráter. Louie se levantó con cuidado su garra frente a sus propios ojos. Vio que un palillo había atravesado sus escamas y su carne. Gotas de sangre brotaron de la herida. El palillo de dientes emitió un estallido de aura divina. Louie sintió dolor cuando el palillo le atravesó la piel. Se sintió como si fuera un humano que accidentalmente se había pinchado con una aguja. Aunque la pequeña herida era solo un inconveniente levemente doloroso, notó que la espada larga que emitía luz divina en realidad podía lastimarlo. Ser pinchado con una aguja no era un problema, pero si hubiera millas de agujas entonces estaría en problemas. Louie agarró con cautela el mango de la espada larga con su otra garra y la sacó. Al mirar el arma esbelta y de aspecto ornamental, pudo decir inmediatamente, a pesar de sus orígenes, que se trataba de un tesoro y no de un objeto común. Louie pensó por un momento antes de guardar la espada larga en una hendidura en sus escalas de dragón. Entonces, Louie miró el enorme pozo frente a él. De su centro salió el humano que había logrado herirlo. Esto sorprendió a Louie increíblemente. Justo ahora, la fuerza que usamos fue suficiente para golpear a un humano hasta convertirlo en un trozo de carne, convirtiendo sus huesos y carne en un desastre indistinguible, pero la persona frente a él solo parecía un poco herida y permaneció en una sola pieza. Asombroso. Louie murmuró en secreto. Desde su perspectiva, la velocidad de este humano no era nada especial, pero para otros humanos sería imposible seguirlo a simple vista. Con tanta velocidad, sostenía una espada sagrada capaz de herir a un dragón semidios. Además de eso, casi no sufrió ningún daño después de haber sido golpeado por una fuerza de más de 10,000 toneladas.
Si esta persona hubiera sido enviada a la Tierra, sería simplemente un Superman viviente. Los nuevos capítulos se actualizarán por completo en N-OFF-E-L/bin. Con los disparos normales no le harían daño en absoluto. Si los humanos de la Tierra quisieran enfrentarlo, tendrían que al menos utilizar armas de destrucción masiva para hacerlo. Pero con la velocidad mostrada por este humano, Louie sospechó que necesitarían usar radares para capturar su figura. En ese momento, Louie finalmente sintió que estaba en un mundo extraño y no en la Edad Media. Después de presenciar la poderosa actuación de este humano, se sintió afortunado de ser ahora un dragón semidios. Si tuviera la apariencia de un dragón bebé, la espada le habría cortado la cabeza hace un momento. En este mundo, las personas más fuertes no eran tan débiles como pensaba. Este resultado solo fue provocado por la fuerza abrumadora actual de Louie. Capítulo 14. Los humanos nunca serán esclavos. Todas las tropas, retírense a Central City. Abir rugió, liberando una aterradora onda de sonido que hizo crujir los árboles centenarios y llegó a los oídos de todos los soldados. De hecho, las palabras de Abir fueron redundantes. Después de ver al dragón primordial, los soldados humanos ya habían comenzado a retirarse, pero su velocidad no podía igualar el vuelo del dragón. Solo se defendieron con desesperación. Y ahora, Abir, un guerrero legendario de alto rango, estaba bloqueando al dragón. El ejército humano finalmente tuvo tiempo de huir. Los grupos de soldados gritaron mientras salían corriendo del bosque distorsionado, corriendo por las llanuras hacia la lejana ciudad central, deseando tener 4 patas. El ejército de 30.000 soldados había luchado con el dragón, provocando pérdidas desastrosas. Además, Louie usó su poder divino para invocar Emerald Dreamland. En poco tiempo habían muerto más de 20.000 soldados. Finalmente, solo 1.000 personas apenas pudieron volver corriendo. Esta fue una derrota absoluta. Incluso considerando que se encontraron con un dragón primordial, para Abir, el líder de los caballeros del Santo Iris, esto fue una absoluta vergüenza en su carrera militar. ¿Quieres correr? Al ver a los humanos con apariencia de hormigas corriendo en la distancia, Louie se rió y abrió la boca, preparándose para desatar el aliento de otro dragón. Dragón malvado. Tu oponente soy yo. Justo cuando Louie estaba a punto de soltar el aliento, Abir rugió y saltó. Aunque había perdido su arma, seguía siendo un guerrero de rango legendario. Incluso si no tuviera arma, cada parte de su cuerpo era igual de mortal. Estallido, el puño de Abir se aterrizó en la balanza cerca de la boca de Louie. Louie se sobresaltó. Nunca imaginó que este humano fuera tan fuerte. Para él, la sensación era quizás comparable a la de un adulto siendo golpeado por un bebé, pero considerando que era un dragón primordial, solo podía imaginar cuán fuerte fue el golpe. Abir probablemente podría dividir montañas con él. Sin embargo, Abir solo enfureció a Louie con su golpe. Sus enormes ojos de dragón miraron al humano que se lanzaba como una mosca frente a él. Él rugió. Humano humilde, ¿realmente te atreviste a tocar este poderoso dragón? Louie escupió el aliento de dragón que tenía en la garganta con todas sus fuerzas. La luz esmeralda parecía olas que intentaban ahogar el cuerpo de Abir. Abir gritó mientras reunía todo el aura de batalla en su cuerpo. Resistió todo el poder del aliento del dragón a corta distancia. Señor Dios de la guerra. La voz ronca de Abir rugió. Una poderosa intención de batalla una vez más surgió de su cuerpo. En voz baja, Louie su armadura gradualmente se volvió ilusoria. Se hizo añicos como un cristal. Su armadura también comenzó gradualmente a corroerse y su piel se volvió ligeramente traslúcida, pero aún así resistió el golpe mortal. Rey de la guerra. El humano frente a él pareció desatar algún tipo de habilidad. Su velocidad era ahora casi 3 veces más rápida, superando la velocidad del sonido. Saltó alto y descendió como un dios de la guerra. Levantó las manos y apretó los dedos en un puño mientras golpeaba el ojo de Louie. Al ver el desafío humano atacar sus ojos, Louie se enojó aún más. Se movió hacia un lado con una gracia inesperada para una criatura de su tamaño y usó sus dientes para bloquear el puño de Abir. Estallido, la fuerza total del golpe de este guerrero de rango legendario casi destrozó uno de los dientes de Louie. Y aunque algunos podrían haber visto esto como un completo fracaso de un ataque y un intento ridículo de causar daño, Louie solo se sintió extremadamente insultado por ello. Me has enojado completamente, humano. Acepta tu castigo. El enfurecido Louie una vez más golpeó al humano frente a él contra el suelo con una garra. Auge, la tierra tembló cuando aparecieron grietas en el suelo.
Louie levantó sus garras y volvió a golpear. Aunque, el suelo se derrumbó directamente cuando apareció un enorme cráter. Después, Louie no se detuvo y golpeó con sus garras más de 10 veces seguidas, hasta que el suelo bajo sus pies se convirtió en un gran cráter de decenas de metros de profundidad y 100 metros de ancho. Solo entonces detuvo sus acciones. Lentamente levantó sus garras y miró hacia el hoyo. Un cráter de decenas de metros de profundidad daría miedo a los humanos, pero no era nada frente al tamaño de Louie. Abir estaba arrodillado sobre una rodilla. Una de sus piernas se había roto y sus brazos levantados estaban destrozados, pero aún así usó ambas manos con fuerza para bloquear las furiosas bofetadas de Louie. Cada bofetada contenía decenas de miles de toneladas de fuerza, pero él confiaba en su cuerpo para bloquearlas todas. Aunque Abir ahora estaba al borde de la muerte, sus ojos todavía brillaban intensamente y ardían con determinación. Bien hecho, humano. Incluso como un dragón poderoso, debo elogiar tu valentía. Check out latest novels en novel/bin. Como honorable humano, puedes decir tu nombre para que este poderoso dragón pueda recordarlo. Las pupilas invertidas de Louie miraron al humano frente a él, y este levantó la cabeza mientras hablaba con majestuosidad. Fiel seguidor del dios de la guerra Marzalis, líder de la orden de la teocracia del Santo Iris, Abir. Las cuerdas vocales de Abir ya eran como fuelles que goteaban, pero todavía pronunciaba su nombre palabra por palabra en el lenguaje común. Muy bien, Abir. Te daré la oportunidad de vivir. Firma un contrato para ser mi esclavo y te concederé la gloria. Louie miró al guerrero que preferiría morir antes que someterse con compasión. Aunque el cuerpo del guerrero estaba a punto de descomponerse, Louie era alguien que heredó la divinidad del dios dragón de 5 colores, por lo que tenía 5 tipos de poder divino. Emerald Dreamland fue uno de ellos, y entre los otros 4, resultó que había magia divina que da vida. Los humanos nunca serán esclavos. Abir una vez más dejó escapar un rugido firme. Como creyente devoto, siguió su doctrina. Eso es realmente una pena, Louie sospechó. Aunque tenía compasión por este guerrero humano, no mostró piedad al matar. Usó directamente magia de dragón, deseo de plantas. El bosque transformado por Emerald Dreamland arrojó innumerables motas de luz estelar. Estas motas aterrizaron en el cuerpo de Abir antes de comenzar a parasitar su carne y su sangre. Este guerrero legendario apretó los dientes para evitar gritar de dolor. Mientras se arrodillaba en el centro del pozo, a su cuerpo le salieron brotes, convirtiéndolo en un árbol con forma humana. Su cuerpo se transformó de sangre y carne a una planta y perdió la vida por completa. Louie miró por última vez al guerrero. Voló en el aire una vez más con las alas extendidas y se movió en dirección al ejército derrotado. En su línea de visión, vio una ciudad parecida a una fortaleza a lo lejos. Quería aprovechar su transformación actual para atacar una ciudad como los dragones que conoció por las historias. Me pregunto si hay una princesa dentro del castillo. Louie dejó volar su imaginación. Capítulo 15. La posición adecuada de un transmigrante. Aparte del ejército elfo estacionado dentro del reino de la luna plateada, la mayoría de los elfos guerreros lucharon en pequeños grupos y emplearon tácticas de guerrilla. Esto los hacía particularmente adecuados para ataques en el bosque y contra las llanuras, donde probablemente perderían ante humanos u hombres bestia. Sin embargo, cada elfo era bastante poderoso por sí solo y poseía un buen ojo para aprovechar el terreno. Aunque sus bajas tasas de fertilidad les dificultaron la invasión de otros territorios, fueron más que suficientes para defender sus propios territorios. En las afueras del bosque de la luna, los elfos se habían preparado para el conflicto con los humanos. Se agruparon en grupos de 10 a 100 y esperaron a que llegara la legión humana antes de atravesar el campo de batalla con sus superiores habilidades individuales y cooperación. Pero esta vez, la eterna guerra entre humanos y elfos tomó una cariz diferente. Los elfos tenían mucha mejor vista que los humanos, por lo que podían notar la batalla que se desarrollaba a lo lejos. Vieron al aterrador dragón descender al campo de batalla antes de comenzar su masacre del ejército humano, e incluso el poderoso guerrero legendario de rango del comandante de la Orden del Santo Iris de la Teocracia murió infructuosamente. Incluso si el dragón estuviera allí para ayudarlos, los elfos no podrían evitar sentir un profundo terror en sus corazones y escalofríos en sus huesos. Algunos incluso lamentaron el trágico destino de los humanos. Este era el miedo instintivo de los débiles frente a los fuertes. Por mucho que intentaran ascender de rango y mejorar sus habilidades, no podía hacer nada más que temer a esas fuerzas poderosas que podían tratarlos como hormigas. Parece que ese dragón se dirige a Central City. ¿Qué debemos hacer?
En lo alto de un árbol alto, dos elfos exploradores se escondían entre las densas ramas y hojas. Como guardabosques, tenían una vista aún mejor y podían observar todo el campo de batalla. Los elfos eran conocidos por su elegancia y belleza. Incluso las elfas ordinarias eran bellezas a los ojos de otras razas humanas con una estética similar. Los otros escuadrones de exploración ya han informado de la inteligencia al escalón superior. Solo tenemos que esperar las noticias, Lady Silvermoon. Ese dragón gigante es demasiado aterrador. He visto dragones antes, pero esta es la primera vez que veo uno tan grande. Solo mirarlo es suficiente para paralizar a cualquiera. No quiero luchar contra una criatura así. Una de las elfas le dio unas palmaditas en el pecho. Su voz todavía temblaba ante la vista que tenía ante ella. Ese es un dragón semidios. Si lucháramos contra él, sería un inconveniente para él de la misma manera que te molestaría a ti si algo se te clavara en los dientes. Esta es la primera vez que escucho hablar de uno de este tipo. ¿Podría ser un dragón antiguo que vivió durante muchos años y acaba de despertar? La otra elfa también mostró una mirada aterrorizada y su cuello inconscientemente se encogió hacia atrás. En ese momento, una placa de metal en su pecho tembló. La elfa recuperó su expresión mientras miraba solemnemente la insignia. Emitió un brillo verde y transmitió el mensaje directamente a su mente. Órdenes del general Cisna. Debemos viajar a Central City en hipogrifos. Aunque ninguno de los dos elfos quería ver al aterrador dragón, las órdenes militares no podían ser desobedecidas. Los dos se miraron y asintieron. Se pellizcaron los dedos y silbaron. Los árboles distantes se balancearon ligeramente. Dos criaturas gigantes parecidas a águilas estiraron sus hermosas alas y volaron después de escuchar el sonido. Los dos elfos se levantaron rápidamente y, al mismo tiempo, más de 1000 águilas similares operaron del bosque. Rápidamente se convirtió en sombras negras mientras avanzaban siguiendo al dragón. Aunque Louie era enorme, no era lento en lo más mínimo. No pasó mucho tiempo antes de que la ciudad apareciera completamente ante sus ojos. Desde una gran altura, se dio cuenta de que estaba construida dentro de un valle en una cadena montañosa. Incluso Louie, con su visión de semidios, ya a una altitud de miles de metros, no podía ver los límites del paisaje montañoso que tenía ante él. La cordillera parecía dividir el continente en dos. El terreno estaba cubierto de montañas imponentes y crestas escarpadas, y atravesarlo sería peligroso para cualquiera, y menos aún de ser propicio para la supervivencia humana. A pesar de eso, alguien había construido una ciudad justo en el medio. Louie no sabía mucho sobre estrategia en tiempos de guerra, pero podía entender que la ciudad era un lugar clave en tierras en disputa. Quien lo tuviera podría atacar y retirarse con facilidad. Comparada con las metrópolis de la Tierra, la ciudad que tenía ante él era bastante pequeña. Louie podía distinguir sus bordes desde la altitud a la que volaba, y su tecnología solo parecía existir en el nivel medieval. Sin embargo, Louie sabía que su fuerza excedía definitivamente a las ciudades de la Tierra medieval debido a la existencia de magia y otros poderes extraordinarios. No es de extrañar que se llame Central City. Incluso si no está en el centro del continente, definitivamente es un centro de transporte. Louie miró la ciudad desde el cielo. Podía ver densos puntos negros moviéndose rápidamente. Probablemente los habitantes de la ciudad se dieron cuenta y provocaron un alboroto. Incluso si su cuerpo estuviera a millas de metros en el aire, su enorme estructura aún podría dar una idea de su tamaño. Bueno, no queda mucho tiempo. Veamos si puedo deshacerme de esta ciudad. Pensando así, Louie no dudó en lo más mínimo mientras descendía en picado. La intención inicial de Louie era realizar una transmigración discreta. Honestamente, quería encontrar un bosque de montaña profundo para anidar y esconderse hasta que se volviera lo suficientemente fuerte. Solo entonces saldría de las montañas. Eso era lo correcto como transmigrante. Pero debido al contrato y al engañoso cerebro inteligente, Louie no pudo hacer realidad sus ideas. Para completar el contrato para derrotar al ejército humano, tendría que actuar de manera destacada desde el principio. La mente de Louie se aceleró. Después de descubrir que su estrategia de construir muros altos, acumular granos y convertirse lentamente en rey no podía implementarse, inmediatamente decidió adoptar un nuevo enfoque de combate. Dado que su objetivo final era su propia seguridad, entonces tendría un perfil completamente alto y tendría más confianza. Mostraría al mundo su poder incomparable, masacraría al ejército humano, mataría a bofetadas al poderoso guerrero de rango legendario como a un perro y provocaría la caída de una ciudad importante.
Esto realmente demostraría su poder de semidios. Por esta razón, Louie descubrió que en realidad era un dragón longevo con su orgullo, su retorcido sentido del honor y su incomprensible perseverancia. Aún así, el hecho de que tuviera que hablar constantemente en un tono arrogante lo hacía sentir incómodo. Sin embargo, tuvo que lidiar con eso. Louie era solo un bebé dragón en ese momento. Este poder como semidios solo fue tomado prestado del poder divino que quedó dentro de la divinidad. Esta no era su verdadera habilidad y solo podía usar como una carta de triunfo. En esta situación, la mejor manera para que Louie mostrara su fuerza era mostrar un poder inmejorable, para que otros le temieran y dudaran antes de atreverse a tomar represalias. De esta manera, incluso si apareciera como un bebé dragón, otros solo pensarían que ese era su mal gusto y no su verdadera apariencia. Lo que Louie quería hacer era sembrar miedo y asombro que le proporcionaría un espacio relativamente seguro para vivir. ¿Quién se atrevería a provocar a un dragón semidios? ¿Quién imaginaría alguna vez que el aterrador dragón semidios era solo un bebé? Capítulo 16. Encarnación de la fantasía, hechizos legendarios. Después de usar la divinidad del dios dragón para convertirse en un dragón semidios, Louie adquiere el conocimiento básico sobre este mundo. Los dioses eran existencias inconcebibles. Incluso si la muerte del dios dragón hubiera ocurrido hace decenas, si no cientos, milenios, no se le podría ocultar ningún secreto. Su comprensión de su nuevo entorno se profundizó así. Este mundo no era como la Tierra con los cuerpos celestes y las estrellas en su cosmos. El mundo de Sansoliel era plano y estratificado. Estaba dividido en el continente principal, el reino superior y el reino inferior. Existían reinos intermedios, pero su composición era mucho más complicada y única. Había dos ocupaciones de combate principales en este mundo: magos y guerreros. E independientemente del camino que tomara un individuo, había 9 rangos a los que los mortales podían ascender. Independientemente de la raza, cuando un individuo superaba el 9º rango, comenzaba a separarse de sus caparazones mortales en un proceso llamado trascendencia inmortal. En este nivel no importa la forma de vida, el poder o la esperanza de vida, todos serían llamados legendarios. Como sugiere el nombre, aquellos que se habían liberado de los grilletes de la mortalidad eran las leyendas actuales. Por encima de las leyendas estaban los semidioses y los dioses. Las existencias divinas eran indescriptibles para los mortales y representaban vidas verdaderamente trascendentales con una esperanza de vida teóricamente infinita. Sin embargo, ascender de legendario a semidios era casi imposible y requería más que talento. La suerte también jugó un papel fundamental. Como la reina del reino de la luna plateada era un semidios, podía convocar criaturas legendarias para que lucharan por ella usando sus poderes divinos como cebo. Abir, a quien Louie había matado a bofetadas, estaba a medio paso del rango de semidios. Pero la brecha entre su posición y el verdadero semidios era una enorme brecha que había obstruido a muchos a lo largo de sus vidas. En el multiverso de Sansoliel, pocos habían logrado alcanzar ese nivel y todos tenían un inmenso renombre. Un solo guerrero de rango legendario sería tratado como un sobrehumano en la Tierra. Imagínese lo fuerte que sería un guerrero de rango semidios. Louie descendió desde su gran altura y la ciudad se aclaró a medida que se acercaba. Fue construido en la montaña, y en la cima se encontraba un palacio lujoso y ornamentado que parecía una catedral. Más abajo podía ver las zonas residenciales y comerciales. Las dos áreas parecían bastante desorganizadas desde su altura. Sin embargo, considerando la destreza tecnológica de este mundo, Louie podía entender por qué eran pobres en planificación urbana. El descenso de Louie provocó numerosos gritos de la población que huía, y su fuerte vista captó algunas características inesperadas de la ciudad, distinguiendo que era una especie de centro comercial. ¡Boom! Un estallido sónico separó las nubes mientras cortaba el cielo. La onda sonora onduló, barriendo las montañas cercanas. Sin embargo, antes de que pudiera atacar la ciudad, encontró resistencia. Una barrera mágica había obstruido su descenso. Cuando su cuerpo titánico chocó con él, la barrera y la ciudad debajo de ella temblaron violentamente. Innumerables residentes se desplomaron en las calles con gritos aterrorizados mientras contemplaban al dragón encima de ellos. Louie sacudió la cabeza, un poco aturdido. Pensándolo mejor, debería haber dado cuenta antes de que una fortaleza tan importante estaría protegida. Además, esta barrera parecía bastante buena para bloquear objetos físicos. Su descenso debería haber sido lo suficientemente poderoso como para destruir los picos de las montañas.
Louie concentró el poder divino en sus ojos y volvió a mirar. De hecho, pudo ver una gran barrera que protegía la ciudad. Sin embargo, había comenzado a atenuarse, lo que significa que su colisión anterior no fue del todo inútil. Las expresiones aterrorizadas de los soldados en lo alto de los muros entraron a su vista. Los residentes comunes corrían y gritaban por las calles, temiendo que si daban un paso más lento, el dragón los mataría. Algunas personas, reunidas, temblaban mientras contemplaban a la criatura mítica que solo aparecía en las historias. Incluso había algunas personas vestidas como mercenarios mientras empuñaban armas, pero al verlos temblar por todas partes, parecían débiles. Louie concluyó que esta ciudad tenía pocos individuos poderosos. Al darse cuenta de que le quedaba poco tiempo en su forma y que no sabía cómo reponer el poder divino en la divinidad que poseía, Louie decidió guardar algo de poder para emergencias posteriores. Decidió redondear las cosas rápidamente. El cuerpo de Louie volvió a flotar. Un par de alas cubrieron el cielo y su sombra envolvió la tierra. El Emerald Dreamland se desarrolló una vez más y una enorme formación mágica apareció en el cielo, prendiéndolo en llamas. Louie no sabía cómo usar la magia ni cómo funcionaba. Y aparte de los nombres y efectos de los diferentes tipos de magia que entendía gracias al conocimiento de los dioses, no sabía cómo lanzarlos. Sin embargo, los dioses siempre fueron increíbles. Incluso si no pudiera lanzar magia, aún podría usar sus poderes divinos para simularlos. Emerald Dreamland, el dominio divino de los sueños, poseía la capacidad de convertir la realidad en ilusión y viceversa. Y Louie en ese momento estaba convirtiendo sus fantasías en realidad, liberando lo que entendía era un hechizo legendario, cascada abrasadora. Como fuegos artificiales, innumerables motas de fuego llovieron sobre la ciudad como gotas de agua en una cascada. Envolvió el área en un brillo hermoso pero destructivo. Capítulo 17. El dragón desciende dentro del palacio ubicado en el punto más alto de Central City. Un anciano sacerdote estaba arrodillado frente a la estatua de piedra de Dios y orando fervientemente. Boom, la tierra tembló y la capilla tembló. De vez en cuando, pequeños pedazos de escombros caían desde arriba, derramándose sobre la túnica del sacerdote. El anciano sacerdote no reaccionó en absoluto ante el temblor. Simplemente bajó la cabeza aún más, oró más rápidamente y con mayor fervor. Toc toc, la puerta de la capilla se abrió repentinamente desde afuera y un joven sacerdote entró tropezando, hablando en tono alarmado. Arzobispo, es un dragón, es un dragón. Un enorme dragón está volando en el cielo fuera de la ciudad. Sí, lo sé. El arzobispo no miró hacia atrás. Continuó arrodillado frente a la estatua y habló con voz tranquila. Al ver que el arzobispo tuvo poca reacción, el joven sacerdote se puso aún más ansioso. Su eminencia, ese no es un dragón común ni corriente. Su cuerpo mide más de 300 metros de largo. Es completamente diferente a los dragones del continente principal. Lo sé. El arzobispo continuó hablando con voz tranquila. Ese es un dragón primordial, además, un dragón primordial semidios. Lo sé, recuerda, debes guardar silencio en la presencia de Dios. Este lugar es la capilla. Es el reino de Dios en esta tierra. No te comportes irrespetuosamente. El joven sacerdote escuchó las palabras del arzobispo. El pánico en su rostro se evaporó y miró al arzobispo con reverencia y respeto. Fuera de la ciudad, el dragón primordial semidios estaba atacando la ciudad y casi la había destruido, pero el arzobispo continuó orando tranquilamente a Dios. Estuvo plenamente a la altura de su nombre como creyente devoto. Abir ha sido martirizado por la teocracia. Read actualizó las historias en N/O/Abel/Abin. Con la tranquila declaración del arzobispo horrorizó al joven sacerdote una vez más. Señor Abir, él. Pero rápidamente recordó que todavía estaba en la capilla. Poco a poco fue reprimiendo la voz, pero su rostro delataba su terror. Esa persona era el comandante de la Orden Santa Iris, Lord Abir. Era un guerrero legendario de alto rango estacionado en Central City, y solo con su fuerza podía capturar la ciudad vecina. ¿Una persona tan poderosa cayó en tan poco tiempo? El sacerdote se preguntó si estaba en una pesadilla. No hay necesidad de entrar en pánico. Su santidad el Papa celebrará una misa por Abir y él irá al cielo para estar con Dios. El arzobispo continuó lenta y metódicamente. No estoy entrando en pánico por la caída de Lord Abir, estoy entrando en pánico por mi propia seguridad en este momento. El joven sacerdote escupió en su corazón, pero realmente no se atrevió a decir estas palabras. Su eminencia, ¿qué hacemos ahora?
Como arzobispo de la ciudad central, era el funcionario más alto con todo el poder administrativo, y solo él podía dar órdenes en esta situación. Después de un momento de silencio, el arzobispo dijo con indiferencia: transmite lo siguiente. Diles a los soldados que no intenten resistir al dragón. Un dragón primordial semidios no es algo a lo que puedan enfrentarse, y solo se enviarían a sí mismos a la muerte. Diles a los soldados que aún pueden moverse que vayan al granero y quemen toda la comida y otros materiales estratégicos en Central City. Su eminencia, en ese caso, la ciudad central no será, su santidad el Papa será, dijo el sacerdote horrorizado. La orden del arzobispo fue abandonar la ciudad. Central City era un lugar muy importante. Si lo abandonaran, su santidad se enfurecería una vez que regresaran a la teocracia. Yo me encargaré de todo. No tienes que preocuparte, además, nos enfrentamos a un dragón semidios. Creo que su santidad lo entendería. En estos últimos milenios, nadie sabe cuántas veces Central City ha cambiado de manos. Humanos, elfos, hombres bestia y muchas otras razas lo han gobernado, pero nunca un dragón lo ha gobernado. Debes saber que con el temperamento y los hábitos de un dragón, no estarían interesados en la ciudad y el territorio. Incluso el reino dragón en el norte, que tiene un pacto con los dragones, no pudo obligarlos a hacerlo. En ese reino, los dragones solo existen como protectores, y los gobernadores del país siguen siendo humanos. Cuando este dragón semidios destruya Central City, los elfos probablemente se apoderarán de ella, por lo que no podemos dejar ningún suministro estratégico importante. En la medida de lo posible, debemos destruir todas las armas y suministros de alimentos. De esta manera, la teocracia puede organizar un gran ejército para recuperar Central City nuevamente. En ese momento, el dragón semidios se habrá marchado. Al escuchar los planes que el arzobispo había formulado, el joven sintió pura admiración por él. Comentó internamente que por eso el Papa confiaba más en el arzobispo. Ya que escuchaste mis órdenes, vete rápido. Si el dragón destruye la ciudad y deja en paz el granero y la armería, los elfos probablemente se los llevarán. Con esos suministros, tendríamos que pagar un precio enorme para recuperar la ciudad. El arzobispo habló con voz severa. Sí, transmitiré sus órdenes. Entonces, arzobispo, ¿qué planea hacer? Debajo de esta catedral en Central City, hay una sala de almacenamiento con muchos tesoros y preciosas herramientas mágicas. Sería imposible para nosotros quitarnos todas estas cosas. Con la codicia del dragón por los tesoros, es imposible ocultarle las fluctuaciones de la riqueza. Definitivamente observará este lugar. Ustedes deberían correr primero. El arzobispo suspiró. El sacerdote, en cambio, tenía cara triste. Pensó que el arzobispo estaba planeando morir como mártir para bloquear al dragón y poder ganar tiempo para que ellos, la gente común, escaparan. Sintiendo que el sacerdote había entendido mal algo, el arzobispo lo miró y dijo: ¿con qué estás soñando despierto? Me voy por el pasadizo secreto. Espera hasta que estés lejos del dominio divino antes de usar los pergaminos mágicos sagrados para teletransportarte. Ustedes no necesitan preocuparse por mí. Corre lo más lejos que puedas. Aunque el arzobispo era un viejo sacerdote y sabía utilizar magia sagrada de alto nivel, su principal debía era salvar vidas y ayudar a los heridos. Simplemente no conocía el combate. Si incluso Abir, que era una de las personas más fuertes de la teocracia, había caído, entonces ¿de qué le sirvió a él, un obispo sanador, permanecer allí? Naturalmente, correría lo más lejos posible. El arzobispo pensó en su alto estatus dentro de la teocracia. Todavía no había disfrutado de suficientes bendiciones, entonces, ¿cómo estaba dispuesto a morir aquí? Al escuchar las palabras del arzobispo, el rostro del sacerdote se puso negro. Parecía que la razón por la que los habían enviado afuera era para atraer la atención del dragón para que pudiera escapar. El sacerdote había creído erróneamente que el arzobispo tenía espíritu de sacrificio. Pero como su estatus no era lo suficientemente alto, no se atrevió a responder y se despidió mientras transmitía las órdenes del arzobispo. A la espera de que el joven sacerdote se marchara y la iglesia quedara vacía, el arzobispo se levantó de un salto y corrió con movimientos ágiles que no correspondían a su edad. Rápidamente corrió hacia la parte trasera de la capilla donde se encontraba el pasaje secreto. En ese momento, Cascada Abrasadora ya había traspasado por completa la barrera de la ciudad. Innumerables gotas de fuego cayeron como luces gloriosas sobre la ciudad. Explosiones, llamas ardientes, lamentos y gritos de innumerables razas, calles pisoteadas y multitudes que huían formaron un paisaje infernal parecido al fin del mundo.
El dragón descendió del cielo. Como en las historias antiguas, había aniquilado la ciudad en un instante. Capítulo 18. Ciudad Dragón. La ciudad quedó desolada después del desastre. Las llamas ardían sin fin, y la formación mágica de 1 kilómetro de ancho flotaba en el cielo, lloviendo fuego y terror. Con la barrera de la ciudad rota no quedaba nada para resistir el poder del dragón. Exceptuando la magia prohibida que solo los dioses podían lanzar, la magia de rango legendario era el rango más alto que otros podían realizar. Su poder era tan potente que podía mutilar a los dioses y aniquilar a enemigos de rango legendario en segundos. Esta magia era parte de la razón por la que los magos eran tan apreciados. Aunque solo existían unos pocos de esos magos, cada uno era capaz de dominar hechizos legendarios. Sin embargo, normalmente, un mago de rango legendario solo podía dominar un único tipo de magia legendaria. Además, esta magia requería una inmensa preparación preliminar, rituales y sacrificios, lo que la hacía extremadamente difícil de lanzar. La magia legendaria de Louie no era en realidad magia per se, sino un arte divino. Al aprovechar las infinitas posibilidades contenidas en el poder divino y usarlas para impulsar Emerald Dreamland, Louie pudo manifestar su imaginación como realidad. En consecuencia, toda la ciudad quedó destruida. Sus murallas y suburbios estaban en llamas, e incluso ahora algunos habitantes todavía huían, llorando mientras lo hacían. Ninguno quería quedar reducido a cenizas en un instante. Algunos intentaron, sin éxito, apagar las llamas. Desafortunadamente, los fuegos mágicos eran impermeables al agua. Después de usar la cascada abrasadora, a Louie no le quedó casi nada por hacer. Todo lo que tenía que hacer era esperar y la ciudad caería por completo. Anfitrión, hay un metal especial en esa iglesia que puede usarse como dispositivo de posicionamiento permanente. El cerebro inteligente, que no había hablado desde el comienzo de la masacre, intervino de repente, sorprendiendo a Louie. Dentro de la iglesia. Los ojos de Louie se dirigieron al pico de la montaña, el punto más alto de la ciudad. Allí se alzaba una magnífica estructura. Su arquitectura parecía ser una confluencia de inspiración de castillo, palacio y catedral. El complejo tenía numerosos edificios dispuestos en círculo. Hedla la prueba Nobel Seno /V Elvin. Louie rápidamente extendió sus alas y voló hacia él. Aunque el palacio parecía magnífico, era un poco pequeño comparado con su cuerpo. Después de un momento de contemplación, el cuerpo de Louie comenzó a encogerse, reduciéndose a 20 metros de longitud. Con este tamaño, podría entrar directamente por la entrada principal. Con un ligero movimiento de su cola, las puertas fueron derribadas. Entonces Louie entró pavoneándose. La iglesia-palacio era extremadamente lujosa. El interior de su cúpula estaba incrustado con hermosos frescos y delicados diseños de colores adornaban las ventanas de vidrio. Cada pared contaba poderosas historias de leyenda con sus pinturas, obras maestras de grandes artistas. Enormes candelabros se alzaban sobre una alfombra increíblemente suave de color púrpura y dorado, llenando el lugar con un aire de santidad y solemnidad. El clero había evacuado junto con el resto de ciudadanos, dejando el edificio vacío. En su prisa, no se habían molestado en llevarse los objetos del palacio, por lo que su opulencia permaneció intacta. Louie no estaba al tanto de la reputación de los dragones de amar los tesoros. Y entonces no sabía que no se habían molestado en llevar ninguno consigo por miedo a su persecución. Así, este palacio de valor incalculable, con sus innumerables obras de arte y su riqueza ilimitada, permaneció perfectamente intacto para Louie. Menos mal que no hice volar este hermoso lugar. Habría sido una gran pérdida. El feliz Louie barrió los asientos que le bloquearon el paso. Ahora estaba en la capilla más grande del interior del palacio. También es donde el cerebro inteligente dijo que podía encontrar los materiales para el dispositivo de posicionamiento permanente. Cerebro inteligente, ¿qué elemento necesitas? Louie escaneó los objetos en exhibición, buscando el objetivo del cerebro inteligente. Esa estatua. Su respuesta desvió la atención de Louie hacia la estatua en el centro de la capilla frente a él. Era una escultura de una diosa de 20 metros de altura. Su artesano había tenido mucho cuidado en esculpir sus extremidades, ropa, cabello y cuerpo con insoportable detalle. Sin embargo, sus rasgos faciales se hicieron deliberadamente confusos e indistintos. Louie se dio cuenta de que quien lo había esculpido era una persona de gran talento, ya que transmitía un sentimiento de asombro y benevolencia ilimitada. Esta diosa debería ser una de las innumerables deidades que adoraba la teocracia. Que el rey no fuera politeísta sorprendió un poco a Louie.
En la Tierra, las religiones más importantes eran monoteístas. El politeísmo, por otra parte, era poco común salvo en ciertos lugares. ¿Qué tiene de especial este estatuto? Louie la miró desde diferentes ángulos, incluso usando su poder divino para ver si podía aprender algo, pero seguía siendo una estatua bien elaborada pero corriente. No hay nada especial en la estatua en sí, pero el material utilizado para hacerla es muy adecuado para construir un dispositivo de posicionamiento permanente para el agujero de gusano. ¿Qué debería hacer ahora? Louie no pidió más detalles. En su caso, ya fuera la magia de este mundo o la tecnología avanzada del cerebro inteligente, no podía entenderlos. Sin la divinidad, sus perspectivas serían innegablemente sombrías. El anfitrión solo necesita tocar la estatua y dejarme el resto a mí. Después de escuchar esto, Louie se acercó y tocó ligeramente la estatua con sus garras. Observó con asombro cómo se derretía en un líquido metálico, y pronto una poderosa energía fluyó de su cuerpo y envolvió la antigua escultura. El líquido se solidificó en una puerta de metal que dejó escapar un brillo azul, igual por el que llegó a Sansoliel. Se instaló la instalación del dispositivo de posicionamiento permanente. Sin embargo, es imperativo que el anfitrión proteja este dispositivo, ya que es necesario para viajar entre la Tierra y Sansoliel. Oh, solo protejo bien esta puerta, claro, buscaré un lugar desolado para esconderla más tarde. Louie tomó una decisión sin pensarlo mucho. Disculpas, anfitrión. Este dispositivo de posicionamiento permanente no se puede mover. Registre su posición exacta en este momento y cualquier cambio provocará una desviación masiva al cruzar. Louie quedó atónita. De repente se sintió ansioso. ¿Qué dijiste? ¿Me estás diciendo que la puerta siempre estará aquí? Tengo que estar aquí todo el tiempo para protegerlo. Exactamente. Para ser más preciso, este dispositivo no se puede desplazar fuera del kilómetro que rodea este punto. Si es así, habrá una desviación de coordenadas. Y al viajar entre mundos, pequeñas desviaciones pueden tener consecuencias impredecibles. Retrasaste. ¿Por qué no lo dijiste antes? Si lo hubieras hecho, habría alejado la estatua. ¿Cómo podría dejarte colocar el dispositivo de posicionamiento permanente aquí? La expresión de Louie cambió mucho. Ni siquiera pensó mientras salía corriendo del palacio y extendía sus alas, convirtiéndose una vez más en un dragón gigantesco. Soy Louie XXXXXX Caracolon. Todas las partes que resisten deben de poner las armas y rendirse. De ahora en adelante, esta ciudad es mía. Aquellos que alguna vez pueden sobrevivir. Pero aquellos que resistan o intenten huir se convertirán en cenizas. A partir de este día, soy tu señor y esta ciudad se llamará Ciudad Dragón. Louie voló hacia el cielo, anunciando su intención. Con su poder divino, su voz impregnó cada centímetro cuadrado de la ciudad y su magia sofocó las llamas. Al principio, estaba dispuesto a destruir la ciudad e irse. Esto equivalía a masacrar a todos y huir. Pero no esperaba tener que cambiar su enfoque debido al dispositivo de posicionamiento permanente. Cambió sus intenciones y se convirtió en el señor de la ciudad. Capítulo 19. Objetivo. Convertirse en un dios. Dragon City, cuyo nombre había sido rebautizado a la fuerza por Louie, quedó en silencio. Los civiles que aún no habían escapado tenían expresiones mortales y, después de escuchar el anuncio de Louie, agarraron sus objetos de valor con miedo y consternación. En este silencio inquietante, los gritos de los niños eran claros. Los padres rápidamente taparon la boca de los niños, temblando por miedo a llamar la atención. Algunos de los mercados de la ciudad también estaban perdidos. No sabían si debían irse o quedarse. Estos mercenarios curtidos en batalla eran personas audaces. Si escucharan esas palabras en otros lugares, definitivamente las ignorarían y priorizarían su propia seguridad primero, pero cuando el hablante era un dragón semidios, incluso ellos tenían que tener cuidado. Por el contrario, la reacción más rápida provino de los soldados que custodiaban la ciudad. No eran élites, y los soldados liderados por el caballero comandante de Oriris fueron asesinados limpiamente por Louie antes. Estos soldados habían recibido instrucciones del arzobispo de evacuar la ciudad. No había mucha resistencia en sus mentes, por lo que no se atrevieron a escapar después de escuchar las palabras de Louie. El nombre anterior de Dragon City, Central City, no fue elegido al azar. Fue la ruta más importante para muchas carreras. Al sur estaba la tierra de los elfos, al este estaban las Naciones Unidas de hombres bestia y humanos. Al oeste estaban el imperio y la teocracia.
No importa en qué dirección uno fuera, las ciudades más cercanas estaban todas equidistantes de Dragon City. Los caminos también estaban llenos de peligros y los débiles correrían un gran riesgo de morir en las montañas y bosques cercanos. En el pasado, Dragon City estuvo ocupada por la teocracia y un grupo de soldados de élite. Además de la barrera mágica y el terreno naturalmente defendible, era difícil tomar la ciudad. Cualquier fuerza que planee una expedición importante contra la ciudad sería detectada con bastante rapidez por la red de información de la teocracia. Entonces podría enviar refuerzos militares por adelantado. Por otro lado, utilizar una fuerza a pequeña escala significó que tomar la ciudad se volviera mucho más difícil. De cierto modo, Central City estaba bien fortificada. Con un protector de rango legendario, a menos que ocurriera una guerra a gran escala en el continente principal, este lugar era bastante seguro. Sin embargo, la teocracia nunca podría haber imaginado que un dragón primordial semidios surgiría de la nada y destrozaría sus defensas como si fueran papel. Ni siquiera pasó una hora antes de que tomara la ciudad, y tal vez la teocracia aún no había recibido noticias de su toma. Si fuera solo un dragón primordial, la teocracia no dudaría en pagar el precio de retomar la ciudad. Si fuera un semidios, aún así mordería la bala y lo ahuyentaría. Pero un dragón primordial semidios. La teocracia definitivamente tendría que pensar detenidamente sobre su reacción. Incluso si pudiera derrotar a este dragón, la teocracia probablemente se agotaría por completo. Para un poder que estaba en una posición suprema, esta sería una decisión estúpida. Además, por no hablar de las razas no humanas, el imperio vecino lo devoraría poco después. Ahora, Louie no sabía mucho. Simplemente sobrevoló la ciudad y vio que la mayoría de la gente había seguido sus instrucciones por miedo. Algunos soldados incluso comenzaron a obligar a los ciudadanos a regresar a sus casas quemadas. Él se siente satisfecho ante esta vista. Ya era demasiado tarde para arrepentirse. Como la ciudad había sido parcialmente destruida, Louie tuvo que preservar la otra parte tanto como fuera posible. Pero no todo son malas noticias. Ahora que él demostró mi fuerza, los demás países y fuerzas de este mundo pensarán detenidamente antes de buscar problemas. Louie se consoló. Todavía no había agotado todo el poder de la divinidad. Todavía tenía una carta de triunfo, por lo que no tenía nada que temer. Ahora necesitaba tiempo para poder crecer. Mientras sigue las palabras del cerebro inteligente, encontrará suficiente energía para completarse y reconocer los fragmentos restantes del poder divino. Definitivamente podría verse a sí mismo convirtiéndose en un dios inmortal. Naturalmente, esto fue algo que tuvo que considerar después. Ahora, tenía que pensar en una manera de afianzarse en este mundo. Cuando sus alas se extendieron una vez más, Louie voló de regreso a la iglesia palacio en lo más alto de la ciudad. Su cuerpo una vez más se encogió mientras retiraba el precioso poder divino. Hasta que encuentre una manera de reponerlo, lo usaría con moderación y solo cuando fuera necesario. Louie volvió a su apariencia inicial como un bebé dragón y entró al palacio. Mientras contemplaba el opulento palacio con extrema satisfacción, trabajó en hacer de este lugar su guarida durante mucho tiempo. De repente, los instintos del dragón de Louie se estallaron cuando olió el aroma del tesoro. Con burbujeante entusiasmo, siguió sus sensaciones hasta el fondo de la capilla. Rápidamente encontró la entrada al sótano y descubrió los tesoros que contenía. Quizás este fuera uno de los talentos de un dragón. Bebés, allá voy. Ya sea como dragón o como humano, los tesoros siempre eran atractivos y Louie sintió un gran entusiasmo por su botón de guerra. Capítulo 20. Oh, gran dragón. Louie descendió los escalones de jade hasta la habitación subterránea. Después de doblar una esquina, sus ojos quedaron deslumbrados por la luz que brillaba en los tesoros de oro, plata, jade y gemas. También tomó nota del potente poder mágico que irradiaban metales que nunca antes había visto. Los metales raros brillaban con luces de colores, pero sin el brillo del oro. Las monedas de oro casi habían llenado todo el sótano. Con su cuerpo de 4 metros de largo, la cantidad no parecía tanta, pero si fuera un humano probablemente formarían una montaña de brillo resplandeciente. Louie casi podía sentir sus iris convertirse en símbolos de dólares. Su codicia instintiva despertó el deseo de saltar y revolcarse en su nueva riqueza. Afortunadamente, su alma humana ayudó a reprimir el impulso. En ese momento, notó que en realidad había un intruso dentro de la habitación. Era un viejo mago que vestía una túnica mágica poco ortodoxa.
Toda su persona apestaba a pobreza mientras metía locamente oro en sus bolsillos, y cuando encontró los ojos de Louie, su rostro se puso rígido y dejó escapar una sonrisa que era más fea que llorar. Marches maldijo su terrible suerte. Originalmente quería participar en la invasión decenal de la teocracia para poder atrapar a una hermosa y noble elfa que luego vendería a un noble. De esta forma podría hacer una fortuna y recuperarse de su quiebra tras fracasar en varios experimentos mágicos. La teocracia había estado invadiendo enemigos inhumanos durante más de cientos de años. Al enfrentarse a razas poderosas, su batalla solo terminaría en escaramuzas, pero al enfrentarse a razas más débiles, lanzarían verdaderas invasiones. Durante todos estos años, la teocracia y otras razas habían estado luchando de un lado a otro en batallas de baja intensidad. Fue debido a este menor nivel de peligro que un poderoso mago de 7 anillos como Marches decidió unirse a la guerra. Incluso recibió un trato preferencial por parte del Olilisknight Commander y disfrutó de la adoración de algunos de los magos de bajo rango. Sin embargo, nadie podía imaginar que en esta demostración de fuerza, el ejército en realidad se encontraría con un dragón primordial que solo se mencionaba en las leyendas. Además, era un semidios. Marches sabía que la reina semidios del reino de la luna plateada convocaría a una criatura legendaria cada vez que hubiera una guerra para reducir las bajas. En su opinión, aunque una criatura así era fuerte, el legendario comandante caballero de rango podría enfrentarla. Mientras pudiera secuestrar furtivamente a una hermosa elfa y luego huir, ¿no valdría la pena el pequeño riesgo? Sin embargo, ese no fue el caso en esta guerra sin precedentes. Había aparecido un dragón semidios real, cambiando la situación por completo. Por no hablar de un mago de 7 anillos como él, incluso el guerrero de rango legendario fue rematado rápidamente. El dragón podría abrumar a un guerrero de rango legendario solo con su físico. Tal como lo imaginó Marches, el caballero comandante murió en 2 rondas, pero afortunadamente, el comandante le había dado tiempo suficiente para escapar del campo de batalla y regresar a Central City. Al comprender claramente que el enemigo era un dragón semidios, Marches no sintió que la ciudad pudiera oponer mucha resistencia. Por lo tanto, no pensé demasiado antes de decidir escapar antes de que el dragón llegara a los alrededores. En cualquier caso, él era un mago de 7 anillos. Las criaturas salvajes normales no eran su enemigo, por lo que podía garantizar su propia seguridad. Sin embargo, al final fue demasiado codicioso. Descontento por su falta de logros, su avaricia latente había estallado con toda su fuerza. En lugar de escapar por adelantado, decidió aprovechar el caos para saquear la iglesia. Dado que el dragón sería el chivo expiatorio, después de todo, tenía poco de qué preocuparse. Tal como esperaba Marches, los sacerdotes y clérigos principales de la catedral huyeron sin traer nada después de enterarse del dragón semidios. Aprovechó esta oportunidad para entrar como si no fuera asunto de nadie y, con la ayuda de su propia magia, rompió las trampas que conducían a la sala del tesoro. Después de ver la deslumbrante sala del tesoro, Marches mantuvo su razonamiento básico. Sabía que si tomaba los objetos que emitían fluctuaciones mágicas, probablemente el dragón lo descubriría, pero si tomaba algo de oro y joyas, entonces no debería haber ningún problema. Sin embargo, nunca hubiera imaginado que mientras llenaba su bolsillo de oro y joyas, se encontraría cara a cara con el dragón. El dragón frente a él era un poco extraño. En realidad, su cuerpo se había convertido en el de un dragón bebé y había perdido el poder de un semidios que podía asfixiar a sus espectadores. Sin embargo, Marches sabía que los dragones de su nivel podían cambiar libremente su tamaño e incluso correr si querían sembrar sus semillas. Además, la enorme estructura del dragón no podía caber en el palacio, por lo que tenía sentido que se encogiera. Las escamas doradas que brillaban como el oro le dijeron a Marches todo lo que necesitaba saber y más. El bebé dragón frente a él era sin lugar a dudas el dragón semidios de antes. Marches ni siquiera pensó antes de tirar el oro y las joyas que tenía en la mano a la pila. Se arrodilló y se arrodilló mientras gritaba. Poderoso dragón, no estoy aquí para codiciar tus tesoros. Simplemente deseaba evitar que viles ladrones pusieran sus manos sobre tus pertenencias mientras mostrabas tu rostro noble, supremo y magnífico en lo alto. Solo estoy aquí para proteger tus tesoros. Solo quería ver la pureza de estas monedas de oro y si podía igualar tu supremacía. Tenga la seguridad de que las monedas de oro aquí son bienes imperiales de la más alta calidad. Son los únicos que pueden igualar tu noble y elegante brillo dorado. Marches abrazó la pierna del dragón y gritó.
Oh Dios mío, ¿cómo me atreví a codiciar el tesoro de un dragón? Realmente me he vuelto loco. Ya era demasiado tarde para que Marche se arrepintiera.